ver cuál es la pasión que yo tengo para seguir sosteniendo este proyecto, esta visión. Si Dios te dio esa idea, ese proyecto, es porque es posible para ti. Yo hubo un momento entendí, mira, puedes vivir en donde tú quieras, en el país más afortunado, pero si tu mentalidad es la misma, tú por dentro es el mismo, te va a ir de la misma manera. Las oportunidades te van a pasar por el lado y no las vas a ver, porque tu enfoque va a estar en la escasez, en lo que no me funciona. También lo conversamos ayer. Es que si tú no cambias, nada va a cambiar. Así es como yo quiero en ese negocio, porque a veces sí, nos sumergimos tanto de que yo quiero emprender, y nos metemos ahí en esa burbuja, pero no tienes una visión clara, no tienes un plan tampoco, no tienes un propósito, y cuando vienes a ver quieres renunciar porque estás agotado. De verdad, ¿cuántas personas no viven hoy en día con tanto estrés por el tema de que tienen tantas actividades y no saben gestionar el estrés y vienen las enfermedades? Entonces, cuando nosotros empezamos a equilibrar y empezar a ver qué depende de mí como emprendedora y cómo puedo ir soltando y delegando ciertas actividades para no abrumarme. Claro. Mucha disciplina y mucha visión, sí, porque es lo que acabas de mencionar, no es lo mismo que ya yo sepa cuáles son mis actividades porque alguien más me lo dio, a que sea yo quien tiene que armar una planificación, una visión, y que además de eso ya no solamente es el emprender, sino que no te quedes estancado en ese emprender, en esa autotransición, porque tú a veces hacer todo. O sea, cuando estás empezando a emprender, generalmente te toca atender todos los departamentos, como salen estos memes, yo atiendo, yo despacho, yo hago, todo de las bases, pero invertir en ti, en tus conocimientos, y eso te va a ayudar a que esa sensación, esa energía o ese sentir de propósito se vaya encendiendo, y una cosa te va a llevar a la otra. Es que vayas sembrando y luego empezar a delegar, porque por eso nos decía, o sea, empieza en pequeño pero piensa en grande, que nos decía también uno de los capítulos, esa visión para que puedas ir avanzando y no te quedes en el camino. Hola, bienvenidos a este siguiente podcast. Hoy vamos a hablar sobre el libro El Código del Dinero, y bueno, les queremos traer nuestros aprendizajes, nuestras experiencias que nos ha dejado este libro tan maravilloso. Y para que nos conozcas un poco, hola Brenda y mi persona Yuleidi, así que bueno, bienvenidos, comencemos. ¿Qué te ha parecido este libro? Hola, ¿cómo están? Bueno, súper chévere. Recordarles que para los nuevos que nos visitan por acá, se suscriban a nuestro canal. Todos los meses estamos compartiendo un podcast sobre los libros que estamos leyendo en la comunidad de Magnética Mind, y en esta oportunidad que vamos en este libro maravilloso, venimos una serie de finanzas ya, venimos con tantos libros, tanto de este año como ya del año pasado veníamos con La Mente Millonaria. Entonces, bueno, venimos preparándonos en nuestra comunidad, no solo en la parte teórica, sino lo maravilloso de este espacio es que nos vamos a la práctica. La verdad que es un libro muy espectacular porque vamos transitando esas pequeñas cápsulas con relación al tema de finanzas, y me gusta porque venimos trabajando lo que corresponde a la parte de nuestra mentalidad, a esa parte de abundancia financiera. Pero en esta oportunidad el libro nos invita a ir a la acción. Venimos transitando un espacio donde nos muestra, ya de pronto muchos hemos transitado, que el ámbito laboral no es el mismo de hace muchos años, y para muchos nos toca o reinventarnos o buscar otras alternativas. Exacto. Entonces, ¿cómo transitamos, digamos, esos cambios a lo largo del tiempo sin frustrarnos en el camino, sin frustrarnos en el proceso y adaptarnos a los cambios, ¿no? Sí, totalmente. Una de las cosas que también hemos compartido, que nos han enseñado en nuestra sociedad de ser empleados, de trabajar bajo dependencia. No significa que está mal, exacto, pero nos han enseñado ese modelo de patrón, y este autor nos viene como que a romper ese patrón. Nos dice, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacerlo diferente. Ya le vamos a ir compartiendo más adelante. Y una de las preguntas que también tengo es que si realmente fuera la técnica de trabajar duro, imagínate tú cuántas personas serían ricas. Y esa es una de las preguntas también que hice ayer, porque nos acostumbramos de trabajar duro, y creo que el 90% de la población, de las personas, es así, trabajo duro para tener dinero, y realmente no tengo lo suficiente que quiero tener. Sí. Entonces nos han enseñado a esto, al tema del trabajo. Y también viene un poco por el tema, fíjate, de estas generaciones distintas que venimos transitando estos cambios, porque esa educación de hace unos cuantos años venía
esa era la premisa, ¿no? O sea, tienes que esforzarte, tienes que trabajar duro para conseguir, o sea, tienes que sudártelo porque si no te esfuerzas, entonces no vas a tener ese resultado. Entonces, claro, ha sido como un poco difícil romper esos patrones y a la vez ya hay un punto en el que nos hemos visto obligados literalmente a hacer ese cambio porque ya la misma... el mismo día a día no, o sea, como que te empuja un poco, ¿no? O sea, como que tienes que buscar, incluso si lo vemos más a futuro, que anteriormente era como un plan de jubilación, era como era esa búsqueda de seguridad laboral. Bueno, tienes que estudiar porque para que tengas un trabajo, para que luego te jubiles, y actualmente las mismas personas de esta, ya que entran a esta etapa de jubilación, no se dan abasto, ¿no? Y también que viene otra contraparte de que las personas se están jubilando jóvenes, entonces dices, o sea, tienen un camino de vida todavía por delante y ¿ahora qué hago? Como mucho tengo por abordar de un tema súper interesante, pero para concentrarnos acá en los pequeños tips que les queremos compartir, bueno, ¿qué crees que sería el corazón de este libro que podemos darles acá a la comunidad a explorar? Bueno, fíjate, el libro está compuesto por 2 etapas. Una, por supuesto, de ir viendo este modelo de empleo, todo lo que ya no funciona, lo que está obsoleto y dentro de unos años también estará un poco más obsoleto. Y la segunda parte es la parte de que, bueno, él nos invita a emprender. Él nos invita a que dejes tu empleo y emprendas. Obviamente también no es que, y uno de los tips que él da muy claro es que no dejes el empleo una sola vez. Claro. Eso también es importante porque, no, ya porque las estoy escuchando, ya mañana voy a renunciar. No, pero es importante hacerlo inteligentemente. El autor nos comparte de que puedes, mientras que tú estás trabajando, empiezas a trabajar en ti, en tus proyectos y tú empieces a sacarlo al mundo. Él trae mucho la filosofía de tú eres tu mejor activo, tú tienes conocimientos valiosos, tienes dones, talentos, pasiones, que las empieces a monetizar y que empieces a crear sistemas, que creas esos ingresos pasivos mientras que tú estás durmiendo, empiezas a estar recibiendo dinero, que esos conocimientos los digitalices, que nos vayamos a la digitalización, porque es la era que está ahorita en tendencia y también en muchos años seguirá esto en constante en el mercado, por decirlo así. Entonces, considero que él nos está invitando a, por supuesto, primero conocer nuestra mentalidad, saber de que, bueno, estar de empleado a emprendedor, hay que pasar por una transición, hay que pasar por un proceso, porque no es nada cuando tú eres empleado, tú tienes una mentalidad diferente a cuando tú eres emprendedor. Y aquí te hago la pregunta a ti, cuando tú dejaste tu empleo, ¿qué fue el mayor temor que tú pudiste superar? Bueno, yo creo que aquí entra un poco lo que te comentaba sobre esta parte generacional. Yo soy la menor de 3 hermanos. Somos generaciones totalmente distintas. Entonces, claro, fíjate, mi hermano mayor, él tiene una visión más amplia de emprender. Okay. Y mi hermana, que es la del medio, ella fue creada más con esa estructura del ámbito laboral. O sea, tienes que estudiar, tienes que graduar, o sea, era esa estructura ¿cómo se diría? Sí, como la más común, la más cuadrada, la más rígida, ¿no? Exacto. Y yo obviamente vengo también ya de otra generación en el que no me hallo en horario de oficina, yo no puedo tener un jefe, entonces claro, lo primero, yo apenas cumplo 18 años, yo empiezo a trabajar. Okay. Entonces, yo siempre, gracias a Dios, en ese aspecto he sido muy responsable, pero no me hallaba, o sea, decía, tiene que haber algo más, hay algo que está dentro de ti que tú dices, sí, no sé, no pertenezco. Yo también lo sentía. Entonces, claro, yo por supuesto empiezo a trabajar en trabajos básicos, sencillos, en tiendas, y bueno, voy calando, siguiendo ese patrón y esa enseñanza, que es el que mi hermana en ese momento, el que tenía, ¿no? Y era esa premisa, o sea, tienes que estudiar, y yo empecé la universidad y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Okay. Y bueno, por supuesto, en ese declive, ya que venía del país, por supuesto, el sueldo cada vez alcanzaba menos, o sea, era muy puntual y decía, esto no sé, hay algo aquí que yo creo que esto no es. Pero no tenía conocimiento de todo esto, o sea, yo claro, había crecido pues en esa parte, digamos, con lo esencial y no tenía esa visión más amplia. Entonces, claro, hay un momento en el que no recuerdo cómo logro conectar, como que empiezo a conectar con una oportunidad
Y entonces fue algo así directamente con la venta. Recuerdo que en ese entonces tuve como la oportunidad de vender algo. Y yo dije, "Oye, yo creo que yo me puse a echar números, pues, como dicen por ahí. Hice mis cálculos y dije, yo creo que si yo vendo esto y estos son mis precios y esta, oye, yo puedo ganar acá lo que gano en una semana en mi trabajo, puedo hacerlo acá. Y empecé a probar y en lo que más o menos vi que podía resultar, yo agarré y me fui, que me voy. Ya tenía también 2 años en el mismo trabajo y en ese entonces trabajaba en un call center y era muy desgastante, o sea, estaba metida en una rutina, aunque tenía ciertos beneficios, trabajaba en la banca, pero yo decía, o sea, esto no es para mí, o sea, me sentía literalmente como una esclavita, ¿no? Okay. Entonces yo dije, no, tiene que haber algo más, y bueno, en ese entonces no fui tan apegada, menos mal. Pude tener, digamos, esa flexibilidad, pero cuando empiezo a caer en cuenta que realmente dependo ya de un ingreso según lo que yo pueda producir, que no tenía un 15 y un último, es que empiezo a ver el otro panorama, porque estamos de pronto, bueno, venía acostumbrada a que tú quincenal ibas a recibir, ibas a percibir algo. Entonces, cuando ya depende de ti, de lo que tú puedas producir, hay un momento que viene la presión. Es retador. Es retador, porque de pronto tienes una buena temporada, pero y en la que no, ¿cómo haces para cubrir tus gastos? ¿Cómo haces para cumplir con aquellas cosas? Yo en ese entonces también pagaba mi universidad. Entonces, claro, y más todas las demás cosas que venían sucediendo a nivel económico, que venían como un poco diferentes a lo que veníamos transitando, fue un desafío. Fueron temporadas en las que me tocó replantearme porque lo que venía haciendo ya no lo podía continuar, no había sido algo muy estructurado, yo no tenía una visión, una planificación amplia, fue más como del momento y de lo que me funcionó allí. Y el tema es, ¿y después? Claro. Entonces ahí es súper importante lo que nos comenta el autor, porque es muy fácil decir renuncia a tu trabajo. Yo creo que muchos más de una vez creen, yo quiero renunciar, pero ¿qué voy a hacer después? Claro, porque también tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan, porque el tema de emprender requiere de mucha disciplina. Y a veces es contraproducente porque es hábito, o sea, y cuando tú pasas a ser tu propio jefe, por decirlo así, cuando eres tú el que tienes que tener como esas ganas, esa disciplina y esa visión, no siempre es tan sencillo. O sea, parece muy fácil, pero no siempre lo es, porque estás más propenso a distraerte, a desviarte, a también los pensamientos, ¿no? Porque tienes tantas alternativas que a veces pueden ocurrir distintas cosas, entonces hay que ser muy cauteloso. Por eso la invitación del autor a realmente hacer una planificación con tiempo es importante. Pero sí, yo creo que lo transité de manera distinta. También que yo no tengo hijos, no tenía esas responsabilidades, en ese momento no pagaba tantos servicios como de alquiler y de cosas, y era como que, bueno, me podía permitir ciertas cosas, claro. Pero no es la situación, no es el mismo caso para todos los demás. Cuéntanos tu experiencia cuando hiciste esa transición de cambio laboral. Bueno, tal cual, o sea, yo siento que total no es fácil, a veces hay decisiones que son difíciles, pero son necesarias en nuestra vida tomarlas, sí, para poder evolucionar, sí. Porque a veces estamos en un lugar de trabajo, en un espacio, y ya llega esa alma tuya, esa incomodidad, esa sensación de que no me hallo, porque ya tu alma quiere algo más, quiere crecimiento, quiere expansión. A veces no estamos preparados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados con esta mentalidad de ser empleado. No es malo para nada, porque hay gente que le gusta y eso está bien, que disfruta y nos preparamos para algo en específico. Yo también duré muchos años de empleada, pero llega un momento de la vida que yo pasé como por etapas, ¿no? Yo cuando empecé con mi primer empleo, realmente había quedado desde la universidad con el tema de que quedé en las pasantías, quedé en esa empresa. En ese momento fui recepcionista. Ay, un trabajo que odiaba. Porque a mí no me gustaba hablar por teléfono, porque era horrible. Bueno, entonces fue un desafío. Sin embargo, me quedé un tiempo allí. Después empecé la universidad, volví a trabajar en unas firmas contables, y luego era un poco como, ya yo estaba como en ese momento harta, ¿sabes? Era como que esto no me gusta, no quiero estar acá, y era una decisión muy fácil de tomar en esa etapa de mi vida, ¿no? Sí. Y fue como que me busco otra cosa, bien chévere. ¿Qué pasa?
Después cuando a medida que va pasando los años, uno va madurando. Exacto, ya es diferente, ya uno no se lo toma igual. Exactamente. Empiezan las responsabilidades, si tienes hijos, yo tengo una hija obviamente, entonces es un tema, ¿no? Es distinto. Bueno, entonces estaba en una empresa que obviamente tenía años allí, crecí, obviamente tuve un cargo importante de gerente y, oye, mira, me gustaba mi trabajo, pero llegó un momento de la vida que yo me estanqué. Yo sentí que ya no podía crecer más ahí, que más hacía, lo veía mucho más, me encantaba el trabajo, más no me encantaba la parte económica que percibía, la remuneración. Entonces decía, yo me merezco mucho más para el cargo que tengo, porque esto es puro cargo, esto es puro título. Obviamente lo ejercía, pero no era lo que yo quería recibir. Bueno, entonces ahí es donde yo me encuentro un poco desafiada y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces fue difícil tomar la decisión. O sea, ya obviamente una madurez porque tú cuentas con un sueldo fijo, es tu seguridad laboral relativamente, aunque te sientas incómodo por lo que recibes, pero es algo que tú estás contando. Sea mucho, sea poco, pero tú cuentas mensualmente con eso. Exacto. Entonces, bueno, sí pasé por una transición muy fuerte. Me sentía perdida, decía que qué iba a hacer con mi vida, no tenía tampoco un plan, no tenía nada, y yo decía, no sé qué carajo voy a hacer, pero ya no quiero estar más acá. Entonces, bueno, cuando converso con mis jefes, y no querían, por supuesto, no estaban de acuerdo que lo hiciera, pero yo dije, no puedo seguir acá, o sea, no puedo porque ya no puedo crecer más, o sea, no quiero estar. Bueno, lo cierto fue que tomé la decisión. Y fue difícil porque dejé de percibir ese ingreso fijo y empecé como unos meses a transitarlo solo y dije, bueno, Dios, yo confío en ti, yo no sé qué va a pasar. Vino pandemia, o sea que no me tomé mucho las vacaciones porque vamos a encerrarnos todos. Igual seguí trabajando con la empresa que trabajaba, pero ya de manera independiente. La ventaja de mi carrera es que me da esa libertad de ser independiente, de ejercer como contadora. Entonces fue cuando empecé ahora retador, porque ya no era la mentalidad de empleada a emprendedora, a empresaria. Era diferente porque ya tú tenías que poner los precios tú, tus propios horarios, tienes que planificarte, organizarte, o sea, un montón de cosas que no estaba preparada para eso. Y creo que, bueno, muchas veces nos puede pasar este tipo de situaciones porque no estamos preparados, obviamente, porque no nos enseñan esto. En la universidad no nos enseñan si nosotros empezamos a ser curiosos y buscar otra información. Entonces, bueno, eso para mí fue un desafío, sin embargo, hoy en día lo agradezco porque me ha llevado hasta donde estoy actualmente. Exacto. Y lo que sigo creciendo. Y es una de las cosas que también el autor no los comparte, lo que mencionaba era de que si tú tienes tu empleo, no renuncies del todo, pero empieza a tener un plan, empieza a ver qué es eso que tú haces, esa habilidad, empieza a hacerlo en paralelo. Sé que a veces es difícil porque decimos, bueno, es que no tengo tiempo, ¿cómo hago? No tengo dinero. Empezamos como también a veces con las excusas, pero también es entender de que le estás aportando un granito de arena a ese sueño, a ese proyecto, claro. Sea en las noches, sea en los fines de semana, y empiezas, cuando llega el momento, vas a tomar la decisión de arriesgarte a tu proyecto, a independizarte si eso es lo que deseas hacer. Exacto, sí, tomando en cuenta que también hay muchos que disfrutan de su trabajo y eso también está bien. Sí, total. Y pertenecer a ese ramo laboral, porque imagínate que todos renunciamos y no existe, o sea, también hay como un desequilibrio allí. Hay personas que sí disfrutan de su trabajo, yo no tuve como ese privilegio, o sea, es como, fueron etapas de aprendizaje, yo sí lo creo necesario en el sentido de que es donde aprendemos, donde salimos de nuestra zona de confort, donde empezamos a crear nuevas habilidades y también relacionarnos, porque actualmente también, fíjate lo que es el extremo, lo que es todo de trabajar desde casa, uno queda en una burbuja donde no socializas, donde estás tú solo con todos tus montones de actividades y no tienes ese contacto con las personas. Entonces es como que te aíslas tanto que ahí también hay que hacer un trabajo porque no es del todo sano, ¿no? Entonces es como que, bueno, cómo crear una balanza. Y bueno, que me desvío un poquito, pero lo cierto es que sí hay personas que disfrutan de su trabajo y eso está excelente. Allí también la invitación sería como a crear, o sea, no depender siempre hablando a nivel económico, no resguardarse únicamente con eso, sino empezar a crear como ese fondo, bien sea para invertirlo, para crear, si no hay un proyecto personal o algo que se quiera lograr a largo plazo, crear, digamos, un fondo de inversiones, de otras cosas que te puedan generar
ya que una vez que uno alcance cierta edad y ya no, uno se pueda permanecer en ese campo laboral, ¿qué otras alternativas tienes para percibir ingresos sin que estés en una posición difícil a nivel económico? Entonces, capaz para aquellos que desean y que les gusta pues ese campo laboral, ¿qué otras alternativas pueden tener para invertir, para vender, para, no sé, habrá tantas cosas que se pueden hacer, bien sea no solo digital, sino incluso hasta ofrecer servicios, cosas que te permitan tener un sustento y que sigas teniendo ese flujo de caja. Y bueno, para los que sí quieren emprender, los que tienen un proyecto personal, los que tienen algún sueño que dicen, bueno, yo quisiera esto, bueno, ¿cómo puedes ir aportando, hacia lo que tú comentabas, un granito diario, semanal, o sea, una planificación que tú digas, oye, esto está sembrando, así sea paso a paso, pero ahí está creciendo. Siembras la semillita y la vas regando constantemente a esa visión, tu proyecto que tienes. Exactamente, sí, porque no es tomar la decisión necesariamente radical de renunciar, pero sí se puede ir haciendo en paralelo hasta sí, una de las cosas también es que no dependamos siempre de una fuente de ingreso. O sea, eso nos pasa, mira, a mí me pasó muchísimo y me pegó bastante. Cuando empecé era de que ahora lo fijo ya no lo tengo ahorita para sostenerme. Entonces siempre es eso, o sea, si te gusta, tu empleo está bien. O sea, eso se respeta de cada persona, para eso estudiaste, para eso te preparaste. Para eso incluso esa empresa vio una habilidad, un don, tu talento, para que tú lo aproveches ahí. Pero también es eso, buscar otras fuentes de ingresos para que el día de mañana tú puedas respaldarte para una inversión, para jubilarte, tengas un fondo, yo le llamo fondo también incluso de tranquilidad que tú puedas tener, porque por lo menos de mi parte yo no lo tuve. Hubiese amado en ese momento saber toda la información que tengo hoy en día, pero no era mi momento de saberla. No lo sabía. Entonces, claro, mi decisión era obviamente irme del espacio porque ya no me sentía cómoda, pero era lo que yo sentía. Y también es eso, porque hay personas que dicen, yo me siento bien en mi trabajo, gano muy bien, me va súper bien, me siento cómoda, es un ambiente laboral también muy cómodo y eso también es válido. Pero también, bueno, es parte de lo que el autor nos menciona, de que, bueno, tú puedes emprender, monetizar tus talentos, tus dones, de empezar a crear tu visión, qué es lo que realmente yo quiero, que ese propósito que a veces uno dice, yo no sé ni qué quiero hacer en mi vida, y todos tenemos una razón de hacer y para hacer. También es importante siempre ver cómo están nuestras creencias con el dinero y siempre lo vamos a traer con temas del dinero porque es fundamental. Como tú te estás relacionando con tu dinero, es lo que tú vas a ver proyectado en tus ingresos, en tu cuenta bancaria, en todo lo que tú percibes y a veces vemos ese resultado y digo, bueno, no me siento suficiente bien con lo que estoy percibiendo ahorita, no me siento cómoda, pero también a veces revisarnos, eso lo compartí ayer en la clase, de que tenemos que ver nuestro mundo invisible, que son nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, que hay allá adentro y es el reflejo de lo que yo estoy percibiendo afuera, porque yo de repente digo, mira, me siento bien con el trabajo que tengo, pero resulta que no me siento bien económicamente. Entonces no hay una coherencia, en ese trabajo porque estás enfocada puro en el hacer y en el tener, pero no te estás conectando con el ser, de que me siento bien estando en este espacio y hay algo que me está faltando. A veces no todo te lo va a dar el empresario, sino también tú tienes que buscar otras habilidades. Si esto no es suficiente, ve otras alternativas. Hay un montón de opciones que cada uno tiene disponible, pero si la buscamos, porque el que no busca no la va a encontrar. Claro, y no caer en esa parte de insatisfacción, porque entonces todo, esa rueda empieza a girar allí en esa incomodidad. Entonces vivimos de mal humor, estamos constantemente fastidiados, estamos insatisfechos porque no estamos teniendo digamos, un resultado en este campo y al final nos afecta en todo, que es lo que siempre conversamos. O sea, nos sentimos mal, nuestro ser, nos sentimos de una manera que no fluimos. Entonces le empezamos a dar poder únicamente a ese campo laboral y es eso, o sea, buscar qué alternativas nos pueden ayudar a sentirnos más plenos. Bueno, fíjate aquí, que me acordé ahorita que conversábamos anoche con Gladys de nuestra comunidad de Magnetízate, que ella mencionaba, está en la parte de recursos humanos, y mencionaba que cuando va a hacer entrevistas hay personas que obviamente ya saben cuánto quieren ganar y de repente la empresa no se los puede pagar. Hay muchísimo más porcentaje de personas que no saben
cuánto quieren ganar. Entonces solamente dicen una suma cualquiera pero ¿qué pasa? Cuando entran al trabajo, porque el pensamiento es que, bueno, no importa lo que me vayan a pagar, pero después me van a pagar más. Yo quiero estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando vas con ese tipo de pensamiento, cuando estás en esa parte laboral? No, te sientes incómoda porque no era lo que tú esperabas, porque tú pensabas que te iban a aumentar en 3 meses o no sé en cuánto periodo de tiempo, y eso te va afectando tu relación tanto contigo y con tu relación laboral, y obviamente con tu relación económica. Exacto, y el Entonces, es importante a veces también es esto, tener claridad. Si yo quiero estar en una empresa, un espacio, cuánto me gustaría ganar, cuánto realmente yo considero que esta persona, este patrono, me puede pagar por lo que yo sé o por lo que yo le voy a aportar a su empresa, porque tú le vas a aportar algo. Entonces también tener esa claridad, y si no es el lugar, entonces seguir buscando, porque tocar las puertas. Sí, y ahí entra, fíjate, volvemos a esta parte integral que nosotros siempre lo compartimos en la comunidad. ¿Cómo entra esa parte, esa identidad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto sientes y cuánto crees que eres merecedora de ganar? Porque a lo mejor yo digo, no, yo quiero ganar $2,000, pero si en el fondo, yo que también lo veíamos ayer en la masterclass, que tuvimos porque gano lo que gano, lo pueden ver en la membresía de Magnetízate, si yo no estoy preparada para ganar esa cantidad, o hay una incoherencia entre ese pensamiento porque de pronto no me siento merecedora, porque creo que no es posible para mí, o considero que de pronto no tengo los conocimientos suficientes para... Entonces esa incongruencia hace que esa cantidad no llegue a mi vida. Entonces es como ir calando progresivamente, y sí o sí, bueno, nosotros siempre invitamos, es que tienes que trabajar en el ser, tienes que trabajar en ti, en tu identidad, en quién eres, y así sea de paso a paso, porque lo hemos visto y nosotras mismas hemos tenido ese crecimiento en donde empezamos con una ganancia capaz base, por no decir nula, y hemos tenido que hacer ese trabajo hasta ir alcanzando y elevando esa mentalidad para poder hacer ese termostato financiero, que sí se trabaja, y nosotros mismas se los podemos comentar porque hemos transitado eso desde allí. O sea, no es algo, bueno, de pronto sí hay personas que por supuesto ya vienen con esa abundancia incorporada o tienen esa fluidez, pero es un porcentaje pequeño. Exacto, no es el común. Si tú quieres aprender, si tienes esas ganas de seguir elevando tus ingresos, de seguir trabajando en esa coherencia general en tu vida, o esa parte integral, para sentirte pleno, tanto en tu trabajo, como en tus ingresos, como en tus proyectos, y en eso que tenemos que ir calando poco a poco, porque al final es eso, o sea, siempre vamos a ir sembrando en cada área de nuestra vida, porque tampoco podemos trabajar todo al mismo tiempo, porque no vamos a abrumar, no vamos a sabotear. Exacto. Entonces, bueno, aprovechamos a hacer la invitación acá de que si deseas pertenecer a la membresía de Magnetízate, aquí trabajamos todo eso en general, porque sabemos la importancia que tiene esta parte del dinero, pero no lo es todo, o sea, siempre va a ir con esas otras características de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra área. Esa es la invitación, porque acá sabemos que ese trabajo es integral y es en cada área, así que bueno, si quieren pertenecer a esta comunidad donde compartimos, además de las lecturas, leemos un libro diario, un libro por mes, y además pues vemos esas masterclass directamente enfocadas a esas otras áreas de construcción de nuestra vida. Pueden seguirnos en nuestras redes de Magnética Mind para que puedan ver todo el contenido que pueden encontrar en este espacio de crecimiento personal. Para seguir complementando con esto, con el libro, también el autor nos menciona la parte del tema del valor que tú das. Una de las cosas que me encantó fue que este libro considero que todo el mundo lo tiene que leer. Si de verdad desea emprender, si de verdad quiere crear su negocio, porque a veces somos autoempleados de nuestro propio negocio, y él nos invita a que no seamos siempre empleados de nuestro negocio, sino que también podamos seguir creciendo en base a que vamos evolucionando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas, yo veo empresarios de que sí tienen el negocio, pero están tan sumergidos en él que ese es su mundo. Ese es su mundo y ya, no conozco más nada, yo soy el todero, yo hago todo y no busco para delegar ciertas funciones, y eso te abruma, y a veces quieres tirar la toalla porque no tienes realmente como decir, un equipo o sistemas que tú puedas ir automatizando para irte liberando de actividades. Entonces él habla mucho del valor porque a veces nosotros nos enfocamos
solamente en el tema del dinero, no, yo quiero ganar tanto, pero ya va, también tienes que ver el valor que tú vas a aportarle a esa persona, a ese cliente, a tu empresa, a tu empleo, qué valor yo estoy aportando para yo recibir esa cantidad de dinero. Porque tal cual, a veces no nos sentimos incluso merecedores de la cantidad que recibimos porque tenemos carencia, tenemos creencias, tenemos patrones que nos pueden estar limitando. Entonces es importante de que el valor que tú le vayas a dar a esa persona viene condicionado o viene de resultado el dinero que tú quieres obtener. Entonces él nos menciona toda esta parte de poder emprender, de poder crecer y que tampoco seas empleado de tu negocio, sino que seas emprendedor, o sea, que te eleves, que empieces a automatizar para que cada vez más puedas tener ingresos. Nos habla mucho de los ingresos fijos, los ingresos pasivos, de empezar a construir esos ingresos pasivos que mientras que tú duermes, tú puedes generar dinero a nivel automático, digitalizarlo, porque es la manera también de hacerlo, y tienes varias fuentes de ingresos, que no nos quedemos con una sola fuente, porque a veces puede ser que esa fuente segura no te llegue, porque nosotros ahorita lo comentamos en relación a un empleo, pero también el emprendedor a veces cae que tiene estos patrones de ser empleado y lo repite con su emprendimiento. Exacto. Y se está ahí como un empleado. Entonces es importante trabajar en nuestra mentalidad de hacer una transición paso a paso, de que tú empieces a conocerte, porque una cosa es cuando tú eres empleado, tú estás en esa burbuja de que a ti te tienen que mandar, que tú sabes qué actividades tienes que hacer porque de repente es un puesto que a ti te asignaron, que eso depende de ti y tienes que cumplir en un tiempo determinado. Pero cuando eres emprendedor, es diferente porque ya tú tienes que planificarte tú mismo, que lo mencionamos ahorita, tú tienes que tener, jugar con tu tiempo, tú tienes que elegir tu libertad de tiempo también. A veces es importante también el tema de los límites, de saber qué límites voy a colocarle a mis clientes, a mí mismo, a ciertas cosas, como yo quiero en ese negocio, porque a veces sí, nos sumergimos tanto de que yo quiero emprender, y nos metemos ahí en esa burbuja, pero no tienes una visión clara, no tienes un plan tampoco, no tienes un propósito, y cuando vienes a ver quieres renunciar porque estás agotado. De verdad, ¿cuántas personas no viven hoy en día con tanto estrés por el tema de que tienen tantas actividades, no saben gestionar el estrés y vienen las enfermedades? Entonces, cuando nosotros empezamos a equilibrar y empezar a ver qué depende de mí como emprendedora, y cómo puedo ir soltando y delegando ciertas actividades para no abrumarme, porque si no caemos en una burbuja de quiero tirar la toalla. ¿Cómo te ha ido a ti, Brenda, con el tema de ser emprendedora? Bueno, ha sido un desafío porque, bueno, como les comenté, claro, después me puse a reflexionar, claro, en el momento sí hubo muchos miedos cuando yo renuncié a mi trabajo, pero claro, es lo que también decías en el que cuando uno tiene otra edad es diferente. Total. Uno quizás un poco, pero sin embargo sí, he sido a veces muy, muy miedosa en tomar ciertas cosas, creo que depende de la etapa en la que me he encontrado, pero ¿qué sucede? O sea, bueno, yo por ejemplo con mis amigas yo les digo a todos que renuncien. yo soy no, anti si eres amiga de Brenda ya sabes lo que te va a recomendar. Sí, yo soy anti empleo horario laboral. Sin embargo, he aprendido de que es eso, hay personas que aman su trabajo y que son excelentes en lo que hacen. Entonces, claro, es como un equilibrio, porque no es tan radical de uno y del otro, sino saber desde qué posición lo hacemos, ¿no? Porque hay un momento en el que si somos unos empleados, pero estamos literalmente estancados. Estamos estancados en la que tú decías de estas son mis actividades, estoy insatisfecho con mi vida, no tengo más acá, pero bueno, me quedo acá porque es lo que tengo. No es idea, pero es ahí donde me he dado cuenta que lamentablemente emprender no es para todo el mundo. No, total. Porque hay personas que simplemente dicen, o sea, todas las excusas de por qué no. Y tengo amigos cercanos en el que yo, por eso también dejé de recomendar. Sí, porque no es para todos. Claro. Sin embargo, sí me he dado cuenta de que cuando tienes esa visión y ese granito de, oye, yo quiero emprender, que soy más curioso, quiero leer, es inevitable que tú con todos estos conocimientos quieras tener tus propios negocios, quieras de pronto tener nuevos proyectos, aportar algo diferente. No necesariamente tiene que ser un negocio, pero a lo mejor tienes una visión que compartir al mundo, aprendizaje, o sea, tienes una gama que aportar al mundo y eso se empieza a encender en tu vida y por eso es que empiezas a hacer cambios. Por eso es que empiezas a sentirte incómodo y decir, yo no pertenezco acá porque
llegó esa semillita o de pronto la recibiste, porque a lo mejor yo creo que todos la tenemos y también es una decisión de tomarla, de decir yo quiero probar algo distinto, quiero conocer cosas diferentes, quiero transitar o crecer en un ámbito, en este caso estamos hablando laboral y económica. Entonces es inevitable cuando tú empiezas a leer estas cosas de tú decir voy a lanzarme con todo, o sea, voy a probar. Y acá, en efecto, este libro nos lleva a ese pasito a pasito, pero a la vez es muy contundente de decir, o sea, no seas empleado, eso no te da el resultado. Entonces, bueno, como venimos conversando, es muy sencillo a veces decir o emocionarse, pero si no tienes una planificación, es un tema. Requieres de mucha disciplina y mucha visión, porque es lo que acabas de mencionar, no es lo mismo que ya yo sepa cuáles son mis actividades porque alguien más me lo dio, a que sea yo quien tiene que armar una planificación, una visión, y que además de eso ya no solamente es el emprender, sino que no te quedes estancado en ese emprender, en ese autoempleado, porque a veces nos quedamos, suele pasar, y yo también he pasado eso allí, y sigo todavía en una transición porque tú pasas a hacer todo. O sea, cuando estás empezando a emprender, generalmente te toca atender todos los departamentos, como salen estos memes, yo atiendo, yo despacho, yo hago, yo todo. Claro. Pero ahora la fase número 2 es cómo empezar a delegar, cómo no quedarte ahí estancado, sino que tu negocio empiece a crecer, empezar a de pronto tener esa oportunidad de contratar a otras personas, que seas tú esa fuente de empleo para otras personas y que sea ese equipo en el que tú puedas formar, pero para eso tú también tienes que formarte. Claro, total. Tienes que al principio yo tuve también esos intentos, yo ya necesito ayuda porque sí, lo requiero, y era como, ok, tienes que entrenar a alguien para hacer lo que tú haces, y tú sabes bien todo lo que tú haces. O sea, cómo organizas, porque en nuestra mente funciona de una manera, pero cuando tú lo vas a decir, bueno, mira, esta es la actividad, eso es un desastre. Y tú misma te conoces tu desastre y no estás preparada para enseñar a otra persona. Exacto. Entonces tú dices, ¿cómo delego yo esto si yo misma tengo aquí una melcocha? Total. Entonces es realmente un trabajo que requiere, siempre vamos a tener esta parte de educación, siempre tenemos que seguir educándonos, creciendo y teniendo la visión y la planificación, porque si no, entonces nos volvemos a estancar en una fase número 2, pero nos volvemos a estancar. Sí, total. Incluso en la misma parte del termostato financiero, porque a lo mejor ya no estoy sujeta a un sueldo base, pero a lo mejor volví, me quedé en una zona de confort en que esto es lo que recibo. Entonces, bueno, yo creo que definitivamente es algo que requiere de mucha disciplina. Sí me he dado cuenta que no es para todo el mundo, porque eso, hay personas que requieren que alguien te diga qué hacer. Entonces, bueno, ahí también yo creo que es identificar, creo que también lo vimos, qué personalidad soy. Entonces, bueno, no es que unos sean mejores que otros, sino que simplemente, bueno, tenemos propósitos distintos, visiones diferentes de cosas que queremos alcanzar. Y bueno, fíjate que uno de los capítulos acá, que ya lo tenía resaltado, él comparte, o sea, las 12 habilidades imprescindibles del emprendedor. ¿Qué habilidades son como básicas para tu emprender? Porque cuando tomamos ese paso, tenemos que crear o refortalecer ciertas habilidades. Por ejemplo, siempre hablamos del tema de la venta, que no solamente yo te vendo un producto, sino que siempre nos estamos vendiendo, ¿no? Lo hemos conversado creo que con otros libros y en otros espacios. Entonces, claro, ahí entra cómo hablo, cómo me expreso, esa seguridad. Entonces, bueno, está excelente porque aquí nos habla, bueno, actualmente ya el marketing es un tema que ya es básico para todos. En estos días también conversando en los encuentros expansivos de la comunidad, antes este tema de marketing era menos, bueno, no era tan común. No era tan común. Pero nosotras en nuestros primeros emprendimientos nos tocó, ¿te acuerdas? Nos tocó aprender, y eso para mí fue un desafío, o sea, horrible, porque entonces era hablar a la cámara, que ahora bueno, ya lo hemos manejado mejor, aunque seguimos aprendiendo, pero esa transición de grabarte, de tomarte fotos, parecían cosas tan sencillas y tan tontas, pero en ese momento fue bastante... Bueno, para mí fue salir de mi zona de confort. Total, retador. Bueno, y actualmente lo que es tú aprender porque todo es tema de marketing. Bueno, en redes sociales, o sea, independientemente del servicio, producto, idea,
tienes que mostrarlo. Entonces, bueno, ¿cómo vas a mostrar eso? Aquí te hago un paréntesis con el tema de que cuando, como por ahí hemos escuchado, tú puedes saber de todo, tú puedes ser la mejor en lo que haces, pero si nadie te conoce, realmente no existes. Exacto. Y es lo que tú comentas. Exactamente. Entonces, claro, son una cantidad de pequeñas cosas que a su vez son separadas, pero a la vez van conectadas, y si una falla es como que te falta por allí algo. Bueno, acá también nos comenta el desarrollo de productos y servicios, esa planificación para mejorar ese negocio, gestionar nuestro tiempo. Muy importante, es la clave porque es nuestro tesoro tan importante que es el tiempo. Claro, y que cuando pasamos a emprender procrastinamos demasiado, porque entonces es como, bueno, yo tuve esa transición, yo cuando en mis inicios yo lo que quería era dormir, o sea, yo estudiaba hasta tarde, me levantaba súper temprano, era la rutina, o sea, yo en ese entonces me tenía que hacer mi desayuno, mi almuerzo, entonces me tenía que acostar muy tarde, me paraba muy temprano y estaba todo el tiempo cansada. Eso también fue lo que empezó a suceder, estaba cansada y cuando ya pasamos esa primera temporada de aprendizaje, que nos estancamos, que como que llegamos a ese techo, es donde empieza esa insatisfacción. Exacto. Entonces, claro, cuando yo renuncié, yo quería ir a dormir. Quería dormir tanto, pero después vienen las responsabilidades de decir, hey, tienes que organizarte, porque si no, te vuelves un desastre. Y tus hábitos, tu rutina empiezan a tornarse un poco complicados. Y eso también genera malestar contigo mismo, porque viene otra transición en la que me siento improductivo, no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo... Te sientes insuficiente. Te sientes insuficiente porque ahí, bueno, a mí sí me sucedió de que sentía que no, como no me estaba esforzando en ciertas cosas, me sentía mal. Eso también, esa es otra temporada, creo que, del emprendedor. Pasar por varias etapas. Pasar por varias etapas, deberíamos así como enumerarlo. Pero es algo que también tuve que trabajar, porque de hecho actualmente que tengo el privilegio que perseguí por mucho tiempo de poder trabajar en mi casa o en cualquier sitio donde me encuentre, venía esa culpa, esa molestia de decir, no estoy hubo un momento que tuve que hacer un stop, creo que lo conversé también contigo, y dije, ya va, pero estoy haciendo muchas cosas, solamente lo hago desde una postura diferente, lo hago mientras me puedo preparar un café, mientras hago otras cosas, mientras estoy en casa, mientras voy y te visito, yo sigo trabajando y estoy haciendo mis cosas, no dejo de cumplir con mis responsabilidades, pero si yo no le enseño a mi mente de que estoy trabajando, aunque no esté de pronto saturada, desgastada, igual es un trabajo, igual lo que estoy haciendo tiene valor. Entonces esa fue otra transición importante. Pero bueno, de estas habilidades, bueno, hablar en público también. A mí no me gusta todavía, a veces creo que a veces no me gusta, pero bueno, para ciertas cosas sí es una habilidad que hay que desarrollarla. Que hay que desarrollar esa seguridad también, porque eso lo transmitimos a la otra persona en la manera en que nos expresamos, incluso nuestra postura también lo hemos tenido que trabajar, cómo nos dirigimos al otro, hacia dónde miramos, o sea, hay que trabajar, chicos. Pero nosotros mismos primero, no un trabajo desde el esfuerzo. Exacto, no. Interno. Para nosotros mismos. Y esto nos aplica a todo, porque incluso en un campo laboral, si aún te encuentras allí o en esa transición, o sea, esa excelencia vale la pena. Yo creo que eso también se ha perdido mucho, en el que ha venido ese desgano porque nos sentimos que no somos valorados por lo que ofrecemos o por lo que trabajamos. Pero es que ya va, ¿cómo te vas a sentir valorado o que el otro valore algo que tú mismo no lo valoras? Cuando tú mismo te valoras lo que tú haces, era lo que te decía, el valor que tú das en tu empleo, obviamente eso se va a ver reflejado en el entorno laboral o en el entorno empresarial, o sea. Sí, cómo tú te percibes. Y ahí volvemos a caer en el ser, y fíjense cómo siempre va conectado, porque es que a veces queremos atribuirle al trabajo a cuánto gano, o porque gano poco tengo que ahora trabajar por mi cuenta, pero es que siempre vamos a estar ahí. Yo siempre decía, había personas en su momento que tenía cercanas que se quejaban tanto por la parte laboral, por la economía, y yo hubo un momento entendí, mira, puedes vivir en donde tú quieras, en el país más afortunado, pero si tu mentalidad es la misma, tú por dentro es el mismo, te va a ir de la misma manera. O sea, porque las oportunidades te van a pasar por el lado y no las vas a ver, porque tu enfoque va a estar
en la escasez, en lo que no me funciona, también lo conversamos ayer. Es que si tú no cambias, nada va a cambiar. Exacto, que un comercial, no sé de cuál, pero si tú no cambias nada, definitivamente. Y es así, por eso también, y lo hemos transitado en distintas áreas, no solamente en la parte económica, sino en la parte personal, laboral, familiar. Cuando nosotros cambiamos la mirada desde adentro, esa perspectiva, parece magia, pero no lo es, y no es sencillo, pero sí funciona. O sea, cuando cambiamos esa perspectiva de nuestro entorno, empezamos a ver cambios. Es que es una magia invisible, lo que pasa es que no lo queremos ver, sí. No lo queremos ver ni reconocer porque no estamos acostumbrados a eso. Exacto. Cuando tú empiezas a trabajar en ti. ¿Habilidades, Javier? Definitivamente cuando empezamos a trabajar en nosotros, hay un cambio. Hay un cambio total. Y bueno, sobre esas otras habilidades, ya que se me va a quitar, una actitud ganadora, por supuesto, ese optimismo, vamos a tener rachas, vamos a sentirnos unos días súper con energía y hoy vamos a ser súper productivos y al día siguiente vamos a no querer hacer nada. Renuncio, no me quiero levantar, pero allí también yo creo que tener esa visión de ese propósito claro nos ayuda a continuar, aunque hay momentos en los que, bueno, nos tocará permitirnos esos días de desgano, pero no quedarnos allí estancados, sino continuar. Exacto. Y bueno, eso va a suceder cuando tenemos un propósito claro, una visión clara, es lo que nos va a ayudar a día a día seguir levantando a aportar, porque también cuando no vemos el resultado al momento, es muy común desganarnos, ¿no?, en el proceso porque no vimos el resultado. Claro, es como lo que mencionaba ayer con el tema de la semilla. O sea, nosotros, nuestra mente es nuestra tierra. Exacto. Y nuestras semillas son nuestros pensamientos. Entonces, a veces tú vas a ir creando cosas independientemente del proyecto que tengas y queremos ahorita la inmediatez. Ya hago esto, quiero el resultado de una vez. Y toda la vida tiene que pasar por un proceso. Ahí, en ese proceso, tenemos que saber quiénes somos, en quién me tengo que convertir, qué habilidades tengo que seguir desarrollando, qué disciplina, porque tú hablas de la disciplina, qué hábitos debo implementar en ese proceso. Entonces la semilla tú la siembras hoy y no crece mañana. Exacto. Ella toma un tiempo, un proceso. ¿Qué hay que hacer constantemente? Regarla. Cuando venga a ver, va a darte el fruto que quiera. Era lo que mencionaba ayer con el tema de el árbol. Tú siembras una semilla de manzana y tienes que regar, cuidar eso hasta que va a llegar y va a salir una matica. Exacto. Tienes que pasar un proceso, tiempo, años, meses, para que ese árbol tú lo veas crecer y te dé los frutos. Entonces los seres humanos queremos la inmediatez y no tenemos el tiempo tenemos el tiempo, pero queremos todo tan rápido porque queremos el ya. Exacto. Entonces eso nos queremos perder de ese proceso que tenemos que pasar y transitar y todos los seres humanos tenemos que hacerlo. Exacto. Para poder lograr lo que queremos. Son etapas y bueno, yo creo que la reflexión, o sea, como que una de las bases es invertir en ti. O sea, invertir en ti, en tus conocimientos, y eso te va a ayudar a que esa sensación, esa energía o ese sentir de propósito se vaya encendiendo y una cosa te va a llevar a la otra, a educarte más, o sea, a incursar más en las habilidades que debes fortalecer. Algunos las tenemos más de pronto más desarrolladas que otros, pero lo importante es que vayas sembrando y luego empezar a delegar, porque por eso nos decía, o sea, empieza en pequeño pero piensa en grande, que nos decía también en uno de los capítulos, esa visión para que puedas ir avanzando y no te quedes en el camino, no desfallezcas, porque por eso muchas veces incluso conozco también personas que empezaron a emprender y no aguantaron y volvieron a emplearse porque no lograron cruzar esa meta, ¿no? Exacto, no vieron ese resultado. Exacto, entonces bueno, definitivamente es invertir en ti, en este espacio, esta comunidad. La invitación es seguir creciendo integralmente en todas estas áreas y seguir motivados unos a los otros, porque a veces también, siempre lo conversamos, hacerlo solos es un poquito... Es más difícil. Duramos mucho más para tomar la acción. Acá estamos en comunidad, en crecimiento constante, es mucho más ligero el proceso.
porque tú entiendes que no solamente eso te pasa a ti, sino que le pasa a otros emprendedores, le pasa a otras personas, pero de repente tú no lo ves en tu entorno porque no están alineados. De repente tu entorno no te apoya, no están en la misma sintonía, no te entienden. Al cambio, si tú lo compartes con otras personas que están en esa misma onda, por decirlo así, te van a entender, te van a dar una palabra, te van a dar un consejo y eso te va a ayudar a seguir más adelante. Yo quiero compartir esto que él nos menciona por acá y nos dice, si amas lo que haces, nunca más volverás a trabajar. Ni un solo día de tu vida. Muchos, te aseguro que muchos dicen, primero ganaré dinero y después haré lo que amo. Otros, muy pocos, dicen, haré lo que amo, después el principio y el dinero llegará. Entonces a veces eso, no, voy a esperar que llegue la oportunidad, voy a esperar y las oportunidades te pasan así y no las ves. Entonces, bueno, es importante esto de poder comenzar con lo que tienes y por supuesto apasionarte a lo que tú haces. Porque si no hay pasión, no hay acción. Y él también lo compartía. O sea, si tú no estás apasionado, porque si esperamos por la motivación te va a fallar. Hay días que tú lo dijiste ahorita, no vas a tener ganas y que vas a querer renunciar. Lo más fácil, lo más cómodo es eso. Entonces, es empezar a ver cuál es la pasión que yo tengo para seguir sosteniendo este proyecto, esta visión. Si Dios te dio esa idea, ese proyecto, es porque es posible para ti, que sí tienes que alinearte, que tienes que pasar un proceso, pero eso es para ti porque te escogió a ti. Él también decía, y soy partidaria de esto, que las oportunidades, eso que llega a ti es porque sabe que eres posible hacerlo. Exacto. Pero a veces como te toca tanto la puerta y tú estás tan ocupada o estás distraída que no lo ves y se va esa oportunidad para otra persona. Y a veces decimos, oye, mira, ella tiene el mismo proyecto que yo quería. Yo había pensado en eso. Exacto, te dieron la oportunidad, pero no tuviste el tiempo, las excusas te abordaron y no pudiste hacerlo realidad. Entonces, bueno, la invitación, por supuesto, siempre para ir finalizando es que empieces a escucharte, empieces a ver de que, bueno, si para ti es maravilloso estar de empleado, siga en tu empleo, disfrútatelo al máximo, da lo mejor de ti siempre, no pienses en el otro, sino en ti, en que tú estás sirviendo en esta tierra, en ese empleo, es porque viniste o estás ahí con un propósito. Y también siempre busca otras fuentes de ingresos. Asegúrate tener un fondo de tranquilidad, invierte en ti, sigue creciendo, sigue expandiéndote. Y si eres del team o estas personas que están emprendiendo, igualmente sigue tu emprendimiento. Sé que hay días que no son fáciles, hay días que quieres tirar la toalla, hay días que dices ya no quiero más esto, pero es momento de empezar a transitar y empezar a conocerte. Empieza a buscar también una comunidad que te sostenga, que te apoye para que sigas creciendo. Y bueno, igualmente siempre le hacemos la invitación que si desean estar en Magnetízate, es nuestra membresía, donde siempre estamos en constante crecimiento, trabajamos mentalidad, planificación, dinero, espiritualidad y la parte de crecimiento personal, que es la parte con los libros, que en este caso es con este libro, para seguir creciendo y encontrar esta comunidad que nos apoya, que nos orienta. Hemos creado una comunidad muy hermosa que ya prácticamente somos como amigos porque siempre nos vemos, compartimos lo que estamos pasando día a día. Entonces, bueno, si este podcast realmente te gustó, compártelo con una amiga, compártelo con esa persona que tú sabes que tiene una habilidad, un don, un potencial y que lo quiere compartir. Entonces, compártelo para esa persona y bueno, también danos por aquí un corazoncito, un amorcito. Y si tienes alguna habilidad que consideras que requieres fortalecer, coméntanos cuál es. Y también va a irlo implementando en la comunidad. Ayer también lo veíamos en nuestros encuentros, cuáles son esas habilidades que requerimos aprender y nosotros seguimos compartiendo todo ese contenido dentro de nuestra membresía porque la idea es ayudarlos, acompañarlos y seguir creciendo todos juntos en esas habilidades que debemos desarrollar para seguir creciendo a nivel personal, emocional, financiero, todo integralmente. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Magnético Podcast. Chao.